Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Mi nombre es Kenan. Parte 1. Inclinando la taza de porcelana blanca, se llevó el líquido de color ámbar a la boca. Ella estrechó sus cejas. Con una mueca en su refinado rostro de muñeca, sacudió la cabeza con gran exasperación. Horrible. Minamiya Natsuki arrojó violentamente la taza. El joven de cabello dorado la miró con una expresión particular. Era aquel que se hacía llamar de Blood. Estaban en un salón de té de un antiguo castillo. Sin adornos y sin ventanas. Natsuki y el chico estaban sentados uno frente al otro en una mesa antigua de madera bellamente tallada. Natsuki estaba atada a la silla con una larga cinta grabada con una maldición. Actualmente estaba cautiva. ¿No te agrada el té?, preguntó el chico cortésmente. Conseguí hojas de té de la más alta calidad que no se pueden obtener en la era moderna. Sabe peor que la orina de Astarte, y eso es decirlo amablemente. Se adapta muy bien a gente como tú. Natsuki se rió con altivez. Su conducta hizo que la chica de ojos rojos que asistía al chico por detrás se enfureciera. Tú, pequeña bastarda. Innumerables tentáculos negros brotaron de la túnica blanca de la chica. Cada uno de ellos se retorció como si fuera una serpiente con su propia conciencia independiente mientras los tentáculos se abalanzaban hacia Natsuki. Un solo ataque de los tentáculos diabólicos podría romper el esbelto cuello de Natsuki y desgarrarla miembro a miembro sin piedad con facilidad. Justo antes de que los tentáculos la tocaran, sus movimientos se detuvieron. ¿Qué ocurre? No vas a hacerlo. Natsuki sonrió, mirando los tentáculos cubiertos con un fluido transparente. La chica entrecerró sus ojos rojos con disgusto. No puedes, ¿verdad? Natsuki continuó. ¿Te molestaría que me despertara? No es así. Así que te diste cuenta, dijo suavemente el chico de cabello dorado. Los tentáculos se retorcieron insatisfechos cuando regresaron a la túnica de la chica. Incluso esta vista repugnante no cambió la expresión de Natsuki. En todo caso, parecía que Natsuki estaba decepcionada de que la chica hubiera recuperado la compostura al final. Es una regla de hierro que el precio de un pacto es proporcional al poder otorgado a la bruja. Natsuki revolvió el té frente a ella mientras murmuraba para sí misma, el hecho de que ella posea un guardián igual a Miraingol significa que a ella se le impuso el mismo pacto, a saber, el papel de guardián de una barrera penitenciaria. Me equivoco, chica pulpo. Con un gruñido breve e incoherente, la chica de ojos rojos se acercó a Natsuki. Detente, Merriloe, dijo de Blood bruscamente. Luego le habló suavemente a Natsuki, como si intentara calmarla. No puedo permitir que despiertes. No tengo intención de repetir las acciones tontas de Tokoyoji Aya, tienes valor mientras permanezca dentro de tu sueño. Natsuki levantó una ceja ligeramente. La barrera penitenciaria era un otro espacio construido dentro del propio sueño de Natsuki. Como una princesa dormida en un castillo de espinas, Natsuki permanecía dormida dentro de su propio sueño. Y en ese otro espacio donde el tiempo no avanzaba, ella continuó manteniendo encarcelados a viles criminales mágicos. Este era el precio que Natsuki había pagado, el precio por el pacto que la joven Natsuki había hecho con un demonio en busca del poder para vengarse. Mientras permaneciera dormida en esa prisión de otro mundo, nadie podría lastimar a Natsuki. No podía envejecer, no podía sufrir daños y no podía perecer. En consecuencia, aquellos resentidos con Natsuki habían agotado todo tipo de métodos en un intento por despertarla. Después de todo, mientras Natsuki no despertara de su sueño, era imposible que los criminales de la barrera penitenciaria escaparan. Sin embargo, de Blood había declarado que no estaba dispuesto a despertar a Natsuki. Ella encontró que esto era inesperado. Tárteres, Kousaites, Youmi, el castillo en el cielo, aunque llamados con diferentes nombres, las prisiones malditas donde incluso los dioses fueron encerrados por la eternidad siempre han existido en todos los rincones del mundo desde épocas pasadas. Y cada una de esas prisiones de otro mundo siempre ha tenido una sola persona como su guardián, como tú. ¿Guardián? Seguramente te refieres al lamentable sacrificio vivo. Natsuki replicó. El chico asintió. Supongo que sí.
Y estas personas no pueden esperar escapar de sus prisiones. Después de todo, apoyan la existencia misma de sus prisiones. Si salieran de sus prisiones, las prisiones mismas desaparecerían. Si no hay nadie para soñar, el sueño se desvanecerá. Y si me destruyes aquí, mi cuerpo real se despertará y la barrera penitenciaria también desaparecerá. Es por eso que no puedes hacerme daño. Asintió de nuevo. Más precisamente, no desaparecería. Con el sueño que lo conecta cortado, los contenidos serían arrojados al mundo real, pero bueno, el efecto es muy similar. Natsuki curvó una comisura de sus labios. Si quieres soñar tanto, retírate al tuyo. Conozco un muy buen sedante. ¿O prefieres que te cante una canción de cuna? Esa es una oferta bastante atractiva viniendo de ti, pero desafortunadamente, no puedo soñar. Los hombros de Deblood se hundieron. Sin embargo, sí, tienes razón. Es porque no puedo soñar que busco el tuyo. Conoces el inconsciente colectivo, ¿verdad? Natsuki no estaba impresionada. ¿Es la base de los hechizos? ¿No es así? Existe una inconsciencia común en todos los seres, que abarca a todos los pueblos y razas. Sí, precisamente. Un método para acceder al inconsciente colectivo es a través de un sueño. Dicho de otra manera, esto significa que todos los sueños están conectados con el inconsciente colectivo. ¿Qué? La expresión de Natsuki se puso rígida. Se dio cuenta del significado detrás de esto. Todos los sueños estaban conectados a través del inconsciente colectivo, en otras palabras, una prisión que existía dentro de un sueño estaba conectada a ellos, y ellos a él. En la parte inferior de la barrera penitenciaria hay una puerta que ni siquiera tú conoces. Una puerta que une este mundo con las muchas prisiones de otro mundo que existieron en el pasado. TCH. Reingold. Natsuki llamó a su guardián. Este era un vasallo del demonio otorgado a una bruja, prueba de su pacto. Era a la vez la fuente del poder de una bruja y, al mismo tiempo, el supervisor de la bruja. El guardián que Natsuki había adquirido era una estatua gigante de un caballero dorado y mecánico. Pero, fuera. Una enorme sombra negra envolvió al caballero dorado antes de que pudiera materializarse por completo. La sombra era, en realidad, innumerables tentáculos deslizándose desde la túnica de la chica. Retuvieron rápidamente al guardián de Natsuki, impidiendo su materialización. Con el guardián de Natsuki sellado, Deblood miró suavemente la contorsión de su rostro joven y hermoso con una mirada de lástima. Merriloe, un alcaide de una prisión como tú, puede abrir esta puerta. La puerta para liberar a los acólitos de la Orden del Fin capturados en el pasado. La Orden del Fin. Has afirmado servir al verdadero cuarto progenitor desde la antigüedad, ¿correcto? Natsuki hizo una mueca. Todo este tiempo, pensé que algo estaba mal. Cuando el cuarto progenitor, cuando Ruth terminó el deber de derrotar a Caín, el dios pecador, los debes que lo crearon descuartizaron su cuerpo, sellándolo en 12 vampiros artificiales. A pesar de esto, la leyenda del terror del cuarto progenitor nunca cesó. El cuarto progenitor apareció en varios puntos de la historia, causando caos y destrucción en todo el mundo. Sí. El nombre del cuarto progenitor debe ser un símbolo de terror. Debe soportar una malicia y un odio abrumadores, existiendo para quemar el mundo hasta convertirlo en cenizas, si no, su destino sería simplemente demasiado trágico. Las palabras del chico tenían peso. A diferencia de la sonrisa gentil que había usado hasta ese momento, una sonrisa burlona nacida de la locura apareció en sus labios. En el pasado distante, un grupo reclamó el nombre del cuarto progenitor y cometió actos de terrorismo mágico a gran escala una y otra vez. Esta es la verdadera naturaleza de la Orden del Fin, ¿verdad? Sí, siempre hemos existido en todas partes, en cada coyuntura de la historia. Nos hemos asegurado de que el nombre del cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo maldecido por los propios dioses, nunca, jamás, se ha olvidado. El chico inclinó la cara hacia sus propios pies. Al momento siguiente, el castillo en el que se encontraban Natsuki y los demás fue sacudido salvajemente. La chica llamada Merriloe envió una gran cantidad de energía demoníaca a través de sus tentáculos. La barrera penitenciaria estaba temblando. La parte más inferior de la apertura de la barrera penitenciaria, enviando un temblor desde su puerta. El impacto también abrió la puerta que separaba el sueño de Natsuki del mundo real. Las prisiones de otro mundo, en las que están encerrados los criminales mágicos más diabólicos y viles, contienen una asamblea de acólitos de la Orden del Fin de toda la historia, y yo los liberaré, dijo. El chico con total alegría. Serán resucitados en la isla Itogami de esta era todos a la vez,
para otorgar a la gente una verdadera desesperación. ¿Estás demente, Deblood?, escupió Natsuki. Es el mundo el que está demente. Simplemente lo estamos devolviendo a su estado apropiado. Se puso de pie y le dio la espalda a Natsuki. Hemos terminado aquí, dijo su comportamiento. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la Orden del Fin?, preguntó Natsuki. Ah, qué grosero de mi parte. Me olvidé de contarte. Deblood se dio la vuelta lentamente, con los ojos aún cerrados. Se elegirá un nuevo gobernante. Un nuevo rey para salvar a todos los pueblos de la desesperación, un verdadero gobernante, no solo para este santuario demoníaco sino para el mundo entero. Deblood pareció derretirse en un espacio ondulante, toda vista de él fue tragada por el vacío. Sintió que innumerables prisioneros salían de la puerta del castillo de la barrera penitenciaria, siguiendo sus huellas. Había innumerables prisioneros vestidos con túnicas blancas, con máscaras de calaveras, pesadillas en forma humanoide. Natsuki los vio irse en silencio. Estaba completamente indefensa, como antes, incapaz de hacer nada. Parte 2. La lluvia repentina y abrupta característica de la isla Itogami se disipó y se extendió un vívido cielo oscuro. El cielo teñido de rojo era el fondo cuando una horda de personas se hizo visible en los tejados. Desde la distancia, parecían ser un grupo de hombres poderosos organizados como un ejército. Había cerca de 100 personas en total. Probablemente era el grupo de demonios más grande de la isla Itogami. Así que ya están en movimiento. Rápido. Yase suspiró con irritación mientras miraba a través de un par de binoculares de repuesto de la escuela. La retirada de la alianza de 4 candidatos a gobernantes del dominio de la Academia Tensou, lo que provocó que subiera en la clasificación, fue unas 2 horas antes. Era fácil imaginar que otras fuerzas no miraron la precipitada adquisición de poder de Yume con alegría. Tampoco era difícil adivinar que surgirían otros para derrotarla antes de que se convirtiera en una amenaza aún mayor. Dicho todo esto, incluso él no había esperado que se movieran con este tipo de velocidad. Tal vez pensaron en aplastar a Yume y compañía antes de que pudieran reagruparse por el agotamiento sufrido durante la lucha. El grupo que utiliza el estacionamiento del Centro de Mejoras para el Hogar como base avanzada es el Frente de Liberación del Santuario comandado por Yositán y Lionel, segundo lugar en la clasificación, informó Lidiane desde su tanque. Formados alrededor de un núcleo de ex soldados demoníacos de la Guardia de la Isla, están compitiendo por la clasificación más alta. En calidad de tropas, son las más poderosas entre todos los dominios. El título de ex-guardia de la isla suscitó un murmullo entre los estudiantes dentro de la tienda de mando. Incluso si la Orden del Fin los hubiera derrotado fácilmente, la Guardia de la Isla estaba formada por profesionales de combate antidemonio. Con su estructura de mando fracturada, tenían la espalda contra la pared y habían sido virtualmente aniquilados como una fuerza unificada, pero la mayoría de los miembros de la Guardia seguían luchando valientemente en todos los rincones de la isla Itogami tratando de proteger a la población. Sin embargo, algunos miembros habían abandonado sus funciones para participar en la guerra electoral. El Frente de Liberación del Santuario era un grupo de antiguos miembros corruptos de la Guardia. El simple hecho de que un grupo así los viera ya era bastante peligroso, pero lo que lo empeoró aún más fue que el Frente de Liberación del Santuario no era el único grupo que tenía como objetivo la Academia Tensou. Había un gobernante enemigo a la vista en el borde opuesto de un canal, directamente frente al campamento del Centro de Mejoras para el Hogar. ¿Quiénes son?, preguntó Yase. Lidiane giró la cámara principal del tanque. Dominio Compañía Paradise, 4º lugar en el ranking. Parecen estar simplemente observando por el momento. El candidato a gobernante es el presidente Sitara Kusan, un enano, por lo que puede ser del tipo que resuelve problemas con dinero en lugar de con la fuerza de las armas. Entonces, si ve una abertura, ¿planea derribarnos por la espalda? Bastardo repugnante. Ya se chasqueó la lengua con un toque de desprecio. Tal vez ese candidato planeó dejar que la Academia Tensou y la Guardia de la Isla se enfrentaran y luego lanzar un ataque cuando ambos lados estuvieran agotados. Tales métodos eficientes realmente se adaptaban a un comerciante. Lidiane estuvo de acuerdo con las impresiones de Yase desde dentro de su tanque. Por cierto, la compañía Paradise es un rival comercial de Industrias Didier. El rostro de Yase se agrió aún más. Ya veo. Así que están acostumbrados a los conflictos civiles. Un rival comercial de Industrias Didier significaba que la compañía Paradise era un comerciante de armas. Naturalmente, también tendrían una gran cantidad de conocimientos relacionados con la guerra. Lo pagarían si pensaran en la empresa como una simple empresa de importación/exportación. ¿Qué vas a hacer, pequeña candidata? Ir y golpearlos primero. Ki preguntó sin el menor indicio de tensión en su voz. Estaba acostado debajo de la tienda de mando, llenándose las mejillas con un sabroso refrigerio que se le había entregado.
Era una magdalena horneada por un estudiante de la Academia Tensou en el salón de clases de economía doméstica. Era un privilegio especial de estar en un dominio que era principalmente una escuela de niñas. No podemos hacer tal cosa. Yume miró aquí con una expresión descarada e irritada. Nuestro oponente es un dominio a gran escala con 10.000 súbditos. En número de demonios con capacidad de combate y su equipo, nos superan con creces. No podemos atacarlos y dejar débiles las defensas del dominio. Una descarga de Leviatán y podrías acabar con esto en un instante. Ki tomó otro poco de bocadillos. Yume lo miró fijamente. Ellos también reconocen esto, por lo que emplean la instalación comercial como escudo, dijo Lidiane con una sonrisa, tratando de mediar. El centro de mejoras para el hogar que el Frente de Liberación del Santuario estaba utilizando como base era un importante depósito de suministros necesarios para la vida cotidiana en Island West. Si lo atacaran y dañaran sin cuidado, habría profundas consecuencias para los residentes de la ciudad Itogami. Para obtener el apoyo de los súbditos, era necesario dejar la estructura ilesa. Como resultado, la carta de triunfo de Yume, el bombardeo de Leviatán, había sido sellada. Tengo que decir que esto se está volviendo un poco aburrido, interrumpió Sana. Parecía disgustada mientras colgaba un arma de nudillos y la giraba. No pueden darse prisa y atacar. O planean simplemente mirarnos para siempre. Estoy bastante seguro de que están esperando el anochecer, dijo Ki. Sana parecía desconcertada. La noche. Ya sean bestias o vampiros, sus verdaderas fortalezas salen a la luz por la noche. Por el contrario, la hora de acostarse de nuestra pequeña candidata es a las 9 de la noche, no. Las luces del dormitorio se apagan a las 10 de la noche. Yume replicó, cansada de ser tratada como una niña. Yase con cansancio se llevó una mano a la parte posterior de la cabeza. Dejando a un lado la parte de la hora de acostarse, estaba claro que una batalla prolongada sería una desventaja para el dominio de la Academia Tensou. Además de Ki y Sana, todos estaban cansados del combate durante el día y, lo que es más importante, su fuerza de combate era abrumadoramente escasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomar una siesta ahora mientras tienes la oportunidad?, preguntó Nagise por consideración a Yume. Yume negó con la cabeza frágilmente. Pero el enemigo bien podría lanzar un ataque sorpresa, así que... Su sentido de la responsabilidad como candidata a gobernante se interponía y le impedía decir que necesitaba descansar. Pero si la resistencia de Yume se redujera de esa manera, estarían jugando directamente en las manos del Frente de Liberación del Santuario de todos modos. Tal vez deberíamos insistir en que descanse, pensó Yase mientras su mente comenzaba a divagar. De repente, el tanque de Lidiane emitió un penetrante ruido de alarma. Sintiendo instintivamente que algo andaba mal, Yase inconscientemente miró hacia arriba. El cielo del atardecer se tiñó de rojo. Ese cielo se balanceaba como la superficie del mar durante una tormenta nocturna. Hubo un destello de luz deslumbrante. El cielo estaba cubierto por una aurora con los colores del arco iris. ¡Qué misterioso!, dijo Lidiane. Incapaz de soportar las súplicas al unísono de los sensores a bordo del tanque, Lidiane silenció los sonidos de la alarma. Yaseki. ¿Qué es eso?, Nagise exclamó, esperando ansiosamente su respuesta. Ya se negó vagamente con la cabeza. Un teletransporte, tal vez. Ki intervino, poniéndose serio por un momento a pesar de lamer el envoltorio de una magdalena. No, no es eso. Es una puerta entre mundos. Ya se lo miró sorprendido. ¿Mundos interconectados? No querrás decir, la barrera penitenciaria. De Natsuki. Ya veo. La bruja del vacío estaba en esta isla, no. Ki asintió con fuerza. Pero no parece que estos sean meros convictos fugitivos. Ya se miró hacia el cielo una vez más. La aurora arcoíris caía sobre toda la isla Itogami como lluvia. Innumerables figuras emergieron, deslizándose de esa cortina de luz. La barrera penitenciaria era una prisión de otro mundo construida dentro del sueño de Minamiya Natsuki. Si esa puerta estaba abierta, las figuras que emergían de adentro tenían que ser criminales mágicos diabólicos que ninguna prisión normal podría contener. Sin embargo, las apariencias de aquellos que surgieron de la nada diferían de lo que ya se había imaginado. Algunos eran altos. Algunos eran cortos. Algunos eran humanoides. Algunos tenían formas muy diferentes. Sus apariencias variaban, pero todos tenían dos cosas en común, sus túnicas blancas y sus máscaras con motivos de calaveras de animales. Esas máscaras. La Orden del Fin. Yase se puso pálido. Las personas que salían de la puerta vacía sin duda vestían trajes de la Orden del Fin. Se contaban por cientos, si no por miles. De repente, revolotearon hacia la isla Itogami, mirando a su alrededor desde lo alto a través de sus espeluznantes máscaras. Island West, donde se encontraban Yase y los demás, no fue una excepción. Varios de los acólitos aterrizaron dentro de los terrenos de la Academia Tensou. Otros aterrizaron en el campamento del Frente de Liberación del Santuario que apuntaban a la Academia Tensou. ¿Qué?
Lidiane dejó escapar un grito desconcertado cuando se produjo una explosión masiva dentro del estacionamiento del Centro de Mejoras para el Hogar donde el Frente de Liberación había establecido un campamento. Los miembros de la unidad atrapados en la explosión rodaban por el suelo y se incendiaban. La Orden Delfín había hecho un movimiento. La Orden Delfín está atacando al Frente de Liberación del Santuario. Ya se murmuró a nadie en particular, y nadie respondió a su pregunta. Un combate feroz había estallado en toda la isla Itogami. Los acólitos de la Orden Delfín estaban atacando sujetos cerca de donde habían emergido, y los candidatos a gobernantes de esos dominios contraatacaron como consecuencia. Están atacando indiscriminadamente. La voz de Yase tembló mientras miraba las llamas que continuaban elevándose por todo el lugar dentro de la isla. Las pantallas de todos los monitores colocados dentro de la tienda se apagaron al mismo tiempo. En el centro de las pantallas oscurecidas, lo primero que apareció fueron caracteres que decían, felicitaciones. La siguiente oración mostrada continuó con, pasamos a la próxima etapa. Nagise miró ansiosamente los monitores. La próxima etapa. ¿Qué significa eso? Dentro de esas pantallas, emergió la forma de un hermoso niño de pequeña estatura. Tenía el cabello dorado como una llama resplandeciente, de Blood. Empezó a hablar. A todos aquellos que aspiran a ser el nuevo gobernante de la isla Itogami. Sus ojos permanecieron cerrados mientras sonreía. Ahora comienza la verdadera guerra electoral. Sin embargo, las reglas no han cambiado. Simplemente he elevado la dificultad muy ligeramente. Su deber es proteger a sus propios súbditos mientras roban a los candidatos gobernantes opuestos sus dominios. El discurso de The Blood se transmitía por toda la isla Itogami desde todos los dispositivos de transmisión de la isla. Naturalmente, la mayoría de los residentes de la ciudad escuchaban ansiosamente. The Blood pareció encontrar esto divertido mientras continuaba. Sin embargo, no debe ser descuidado. Los acólitos de mi Orden Delfín están atacando a los súbditos de todos los dominios sin distinción. Los gobernantes impotentes que no pueden proteger a sus súbditos no están calificados para gobernar la isla Itogami. Yume Dono. Lidiane gritó antes de que The Blood hubiera terminado su discurso. Yume ya estaba en movimiento. Los acólitos de la Orden Delfín estaban atacando indiscriminadamente a los súbditos. Presidenta del Consejo. Llama a todos en el dominio y pídeles que se refugien dentro del edificio de la academia, instruyó Yume. He entendido. La chica de secundaria comenzó a prepararse para una transmisión en la escuela. Ella estaba tratando de organizar una movilización general de estudiantes para guiar a los residentes de los alrededores a un refugio. La fuerza de combate del dominio de la Academia Tensou era insuficiente para proteger todo el dominio del asalto de la Orden Delfín. Tampoco había garantía de que estuvieran a salvo dentro de la escuela, pero era mucho mejor que quedarse en la ciudad. Lidiane, confirma las ubicaciones de los acólitos que aparecieron dentro del dominio. Y solicita asistencia para un contraataque a nuestros dominios afiliados. Sí. Considera lo hecho. Lidiane asintió con su tanque. Romper la alianza de candidatos esa mañana significó que el alcance de los dominios gobernados por Yume se había ampliado considerablemente. Esto significaba que los demonios bajo su mando habían aumentado, pero nadie sabía si los demonios que se habían rendido apenas 2 horas antes obedecerían las órdenes de Yume. Esto no es bueno. Hay demasiados de ellos. Murmuró Yase por lo bajo. No puedo defenderme de todo eso. Enviar a los acólitos de la Orden Delfín de regreso sin sacrificar a los ciudadanos de la isla Itogami era desesperadamente difícil, y eso era decirlo a la ligera. Además de eso, no era solo el dominio de la Academia Tensou quien estaba en una posición peligrosa. La Orden Delfín consideraba a todos los residentes de la isla Itogami como objetivos de ataque. En medio de esa situación, Ki, supuestamente sin tener nada que ver con nada de esto, por alguna razón se sumió en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Oye, Sana. ¿Qué piensas de esto? Se siente un poco fuera de lugar. Haciendo un pequeño y sexy gesto, Sana inclinó la cabeza. Ki-san. ¿Qué pasa?, preguntó Yase. Entrometerse en una conversación entre el primer progenitor y su compañera fue un acto aterrador impensable bajo cualquier conjunto de normas, pero por alguna razón, no sintió que necesitaba contenerse. Tal vez la pareja actuaba con demasiada naturalidad. La posibilidad de que el enemigo fuera tan formidable que hubiera adormecido los sentidos de Yase también era bastante alta. Es como si no estuvieran unificados. En cuanto al estilo, quiero decir. Yase no tenía idea de lo que estaba diciendo en absoluto. Estilo. Ki intervino para colaborar. Con los hechizos, hay peculiaridades y modas pasajeras. Incluso para hechizos que tienen los mismos efectos, los ritualistas japoneses y los ingenieros mágicos occidentales difieren en las herramientas y rituales que emplean. No es solo una cuestión de países o pueblos, tampoco, los estilos de magia cambian según la época. Es lo mismo para los demonios como los hombres bestia también. Por ejemplo, en estos días, los hombres bestia no rugen cuando se comportan como bestias,
porque eso solo los convertirá en un objetivo para los francotiradores. Intimidar a la gente con tu tamaño estuvo de moda hasta la Edad Media, donde la lucha se hacía principalmente con espadas. Incluso con los kenjus, hay tendencias que pasan de moda en todas las épocas. Sana señaló hacia las áreas urbanas mientras hablaba. Los kenjus convocados por la Orden del Fin estaban atacando una unidad del Frente de Liberación del Santuario en la calle cercana al Centro de Mejoras para el Hogar. Por supuesto, estos eran kenjus con los que Yase no estaba familiarizado. Las líneas de sangre y las afinidades difieren, pero en un nivel básico, la forma que toma un kenju es el producto de la imagen mental del anfitrión. Está la moda de los 4 grandes elementos, y el renacimiento del tipo de ataque físico, unos 3 siglos separaron a los dos. Ya veo. Naturalmente, escuchar las palabras no significaba que las modas de kenju le sonaban a Yase. Estas fueron probablemente diferencias sutiles que un principiante simplemente no podría notar. De todos modos, ese no era el quid de la cuestión. Entonces, lo que quieres decir con que los estilos están por todas partes es que estos acólitos no son de la misma época. ¿Correcto? Hay algo que quiero confirmar. Ki despreocupadamente movió su mirada detrás de él. Ya se miró hacia atrás a su vez. De los acólitos que caían desde la aurora de color arcoíris hacia los terrenos de la Academia Tensou, uno apareció en el techo del edificio de la escuela. No estaba ni a 30 metros de la tienda de mando en la que estaban Yase y los demás. Nagise dejó escapar un pequeño grito, Yume palideció y se puso en guardia. Lidiane giró con urgencia su tanque, apuntando los cañones de sus ametralladoras hacia el acólito. Pero el ataque de Ki fue más rápido. Lanzó una onda de choque invisible con un golpe de su puño, y la máscara del acólito se hizo añicos. Con solo la liberación de la energía demoníaca montada en su puño, el acólito a unos 30 metros de distancia salió volando. Con su máscara rota, la figura del acólito fue envuelta por un resplandor de color arcoíris una vez más. Sus contornos brillaron como un espejismo, finalmente disipándose sin un sonido. Lo único que quedó fue el concreto donde el ataque de Ki había abierto el techo y los fragmentos de la máscara rota. Ki agitó la mano con desdén. Es justo como pensé. Estas personas no existen propiamente en esta era y mundo. Solo están tomando prestado el poder de esas máscaras horribles para materializarse temporalmente. Yase todavía estaba de pie aturdido mientras miraba hacia atrás al indiferente primer progenitor. Entonces, si les rompemos las máscaras, serán obligados a regresar a la barrera penitenciaria. Pero ellos saben eso. No podrás romper sus máscaras tan fácilmente. Podría ser más rápido simplemente matarlos a todos para ahorrarnos problemas en el futuro. Eres el único que piensa que eso es más rápido. Ya se gimió. Desvió su atención al cielo. El cielo muy por encima de la isla Itogami todavía se balanceaba como la superficie del mar mientras la aurora arcoíris continuaba escupiendo acólitos de la Orden del Fin. Durante ese tiempo, varios más aterrizaron dentro del dominio de la Academia Tensou. Yume-chan. Piloto de tanques. Te dije que por favor dejaras de llamarme así. Yume se quejó. Entonces comenzamos nuestra destrucción de las máscaras. Sí. Yume saltó del techo, llevándose a las bestias demoníacas con ella. Las bestias demoníacas bajo su control realizaron un ataque coordinado contra los acólitos, arrancando y destruyendo sus máscaras. Lidiane cambió sus ametralladoras por balas de goma y comenzó a disparar a los acólitos. Neutralizar acólitos no era tarea fácil, eran muy capaces en combate, pero si todo lo que Lidiane tuviera que hacer fuera destruir sus máscaras, podrían manejar eso. La cantidad de acólitos que aparecían dentro del dominio disminuyó constantemente, y un aire de alivio comenzó a fluir dentro de la sede. Esto va a funcionar. Al ver los esfuerzos de Yume a través de la cerca que bordeaba la azotea, ya se dejó escapar un murmullo optimista. Como para burlarse de su expresión, una nueva explosión estalló detrás de Yase. Provenía de la frontera del dominio de la Academia Tensou, en dirección al canal que conecta las islas artificiales. Un grupo había demolido una pared alta que envolvía la Academia Tensou para invadirla. Estos no eran acólitos de la Orden del Fin. Era una unidad mixta de hombres bestia y vampiros vestidos con trajes negros como si fueran los guardaespaldas de alguien. La compañía Paradise. Pensar que invadirían un dominio en este preciso momento, exclamó Lidiane. Un candidato a gobernante más alto en la clasificación con el dominio de la Academia Tensou en la mira se había colado durante el ataque de la Orden del Fin para lanzar un asalto sorpresa. Su objetivo no era el edificio de la escuela en el que estaban Yase y los demás, sino un área urbana en una esquina del dominio. Allí, se podía ver a una joven a la cabeza de las bestias demoníacas que seguían los pasos de los acólitos que se retiraban. Yase y Nagise gritaron. Maldita sea. Su objetivo es, Yume-chan. Si su candidato a gobernante cayera, el dominio de la Academia Tensou sería destrozado. El candidato de la compañía Paradise había estado observando ansiosamente el momento exacto en que Yume quedó aislada dentro del caos del combate. Yume se dio cuenta de que se acercaba un enemigo y se dio la vuelta.
Huir era imposible ahora. La gente bestia de Paradise eliminó a las bestias demoníacas que protegían a Yume. Confirmando esto, los vampiros convocaron a Kenjus uno tras otro. La artillería del tanque de Lidiane no tuvo efecto sobre los hombres bestia. Yume solo pudo abrir los ojos de par en par por el miedo, observando clavada en el lugar mientras los Kenjus enemigos se acercaban. Con un breve chasquido de su lengua, Ki comenzó a levantar su mano derecha, pero se detuvo a mitad de camino. Había visto una figura descendiendo repentinamente de los cielos para pararse ante Yume en su momento de necesidad. Esta era una chica de pelo negro y pequeña estatura. Llevaba un uniforme de la Academia Saikai y agarraba una lanza plateada en sus manos. Con movimientos finamente pulidos similares a pasos de baile, giró bellamente su lanza, empujándola hacia la horda de Kenjus. Los Kenjus dejaron escapar rugidos agonizantes, con llamas de energía demoníaca esparciéndose de ellos como sangre fresca mientras desaparecían. Yume gritó el nombre de la chica con sorpresa. Yukina One-san. ¿Estás bien, Yume-chan? Imeraji Yukina sonrió con alivio al confirmar que Yume estaba sana y salva. En el camino aquí, tuve que tener cuidado de que tus perseguidores no me noten. Me alegro de haber llegado a tiempo. Yukina One-san. Las lágrimas brotaban de los ojos de Yume. Su miedo a ser asesinada por Kenjus, y el gran peso de ser una candidata a gobernante que continúa defendiendo un dominio por sí misma, esto la presionó todo a la vez, impidiéndole ser capaz de controlar sus emociones. Todo está bien ahora. Te protegeremos. Sí. Yume se secó bruscamente las lágrimas. Entonces, una mirada confusa inmediatamente apareció en su rostro. Al parecer, tenía dudas sobre el uso de Yukina del plural. Sin embargo, las dudas de Yume se desvanecieron inmediatamente. Llegaron nuevos refuerzos, siguiendo la estela de Yukina. Apareció una chica, también vestida con un uniforme de la Academia Saikai. Su cabello blanco bailaba con el viento y empuñaba una larga espada carmesí. Girando su espada, que parecía una llama parpadeante hacia el personal de combate de Paradise, se presentó audazmente. Soy la gobernante del dominio de la Academia Saikai, Kazugaya Sisuri Castiella. He venido a ayudarte en nombre de la justicia. Yume expresó su desconcierto ante la aparición de un candidato a gobernante desconocido para ella. Sin embargo, el caos entre la compañía Paradise fue mucho mayor. Con sus Kenjus habiendo sido aniquilados en segundos, los vampiros habían perdido por completo toda voluntad de luchar. La aparición posterior de una chica Uenai inusualmente confiada sacudió la psique de los hombres bestia restantes. Para empezar, el fracaso de su ataque sorpresa inicial significaba que no tenían motivos para seguir luchando. Y así, el personal de combate de la compañía Paradise le dio la espalda a Sisuri y corrió, cada uno por su cuenta. Sisuri balanceó su larga espada carmesí mientras perseguía a los asaltantes que huían. El espectáculo hizo difícil saber quién había agredido a quién. De alguna manera, lo logramos. Yase todavía estaba agachado contra la cerca que bordeaba la azotea mientras se desplomaba, sin fuerzas. El primer progenitor y su compañera estaban justo al lado de Yase, intercambiando divertidas conversaciones entre ellos. J.E. Así que esa chica realmente es la compañera del cuarto progenitor. Mientras Sana murmuraba, su mirada se dirigió a Yukina, bajando su lanza en ese momento. No la rompas todavía, Sana. Me quedaré sin compañeros de juego, dijo Ki. ¿Qué hacer? La hermosa pelirroja le devolvió una sonrisa burlona. Luego, giró sus ojos hacia el otro candidato a gobernante además de Yume. Oye, más importante aún, no es esa chica. Una Uenai de pelo blanco, y con Houris, además. Ki entrecerró los ojos sobre Sisuri y la espada larga que empuñaba. Colmillos afilados y relucientes asomaban entre los labios con los que esbozaba una sonrisa impetuosa. Como se esperaba de un santuario demoníaco. No hay aburrimiento. Valió la pena venir hasta aquí. Cuando ya se escuchó esto, se dio cuenta de que las puntas de sus propios dedos estaban temblando. Era la primera vez que sentía verdadero terror por parte del vampiro progenitor que tenía delante. Parte 3. El impacto de la explosión se transmitió a los estratos más bajos de la isla artificial. Los golpes irregulares, que casi sonaban como si vinieran de instrumentos de percusión, probablemente eran disparos de armas pequeñas automáticas. Los guardias armados en el destacamento de seguridad luchaban contra los asaltantes. Kanase Kensa miró hacia arriba. Parece que los acólitos de la Orden del Fin también han venido aquí. Tomando un sorbo de su café frío. Su comportamiento, sin cambios, dejó a Kohou gritando nerviosamente. Este no es momento para estar tranquilo. Astarte está en medio del tratamiento. Si logran conectar la fuente de alimentación de este edificio, será realmente malo. Nyanko-sensei, ¿dónde está la salida? Sígueme. El gato negro hizo un gesto con la barbilla y se alejó. Justo antes de salir de la habitación, Kohou miró a la chica homúnculo que dormía dentro de la tina. Kanase, Mina, cuiden de Astarte. Sí, Oni-san. Déjamelo a mí.
Después de comprobar que Kanen y Nina asintieron, Kohou salió del laboratorio esta vez. Subiendo corriendo las escaleras de emergencia de muros lo suficientemente sólidos como para encontrarlos en una prisión, finalmente llegó al vestíbulo principal del laboratorio y lo encontró en un estado bastante deteriorado. Las puertas de vidrio se habían hecho añicos en pedazos finos, y los agujeros de bala marcaban las paredes. El aire estaba impregnado del asfixiante olor a sangre, y los guardias armados heridos yacían entre los escombros. Emergiendo del centro del vestíbulo había un acólito de la Orden Delfín con una máscara de calavera de oveja. El acólito debajo probablemente era un hechicero. Los disparos de los guardias armados no tuvieron efecto sobre la poderosa barrera defensiva que protegía al acólito. Entonces, el acólito trazó un enorme círculo mágico frente a sus propios ojos. Era el cañón de una pistola con forma de diapasón tejido con energía mágica. Incluso alguien tan mal versado en la teoría mágica como Kohou entendió instintivamente que este era el preludio de un poderoso ataque mágico. Esto es malo. Vamos, Mesartima damas. El círculo mágico completo lanzó un rayo de luz casi al mismo tiempo que el Kenju de Kohou se manifestó. Innumerables cristales de diamantes bloquearon el ataque del cañón del acólito desde el frente, rebotándolo hacia el acólito que lo había lanzado. Envuelto por el rayo resplandeciente, el acólito se desvaneció sin siquiera poder lanzar un grito. Sin embargo, el contraataque demasiado poderoso del Kenju de Kohou no terminó ahí. Los cristales salieron disparados en reacción al ataque del cañón y procedieron a destruir la mitad de la pared exterior del laboratorio, perforando agujeros en el techo del distrito subterráneo de la isla artificial. La reacción en cadena del daño se extendió incluso a los edificios circundantes no relacionados, provocando que las llamas brotaran aquí y allá dentro del distrito. Los guardias armados supervivientes tenían expresiones estupefactas mientras contemplaban el ridículo espectáculo. Las miradas silenciosas y de reproche de las personas cuyas vidas supuestamente Kohou había salvado eran francamente dolorosas. El gato negro montado en el hombro de Kohou suspiró. Yukari estaba al final de su ingenio. ¿Qué sucederá si destruyes el edificio, cuarto progenitor? No es como si estuviera tratando de hacer eso. Como atraídos por esto, nuevos acólitos de la Orden Delfín se acercaron a Kohou. La expresión de Kohou estaba marcada por la inquietud. Los Kenjus de Kohou no eran aptos para el combate urbano. Eran demasiado poderosos para ataques precisos contra objetivos de tamaño humano. ¡Santo cielo! No muevas un músculo. El gato negro sacudió la cabeza y levantó una pata en silencio. 2 esferas aparecieron frente a ella, cada una transformándose en una flecha afilada. Estas fueron flechas de luciladas de pura energía espiritual. Arquería espiritual era la especialidad de la elfa llamada Endou Yukari. Liberando las 12 flechas de luz sin un sonido, estos empalaron las máscaras de 12 acólitos. Perdidas sus máscaras, los contornos de los acólitos se volvieron vagos antes de desaparecer, tragados por el vacío. Este gatito es muy fuerte. Kohou curvó su lengua en estado de shock ante la abrumadora fuerza de lucha de Yukari. El solo hecho de que ella estuviera controlando remotamente a un familiar desde el continente japonés era lo suficientemente sorprendente. Enviar a los acólitos de la Orden Delfín de regreso superaba la noción de sentido común de cualquiera. Ahora realmente entendía por qué Yukina le tenía miedo a su maestra. Yukari observó cómo los fragmentos de la máscara caían al suelo. De hecho, es tal como pensaba. ¿Qué ocurre? Estas máscaras, que por cierto son de pésimo gusto, son dispositivos mágicos. Existen como una especie de ancla para mantenerlos atados a este mundo. Son un ancla. Kohou no lo siguió del todo, pero captó la esencia, era un catalizador mágico de algún tipo. No son gente de esta época. Los acólitos de la Orden Delfín encarcelados en épocas pasadas están siendo convocados por la fuerza desde la barrera penitenciaria. De ahí es de donde viene este enorme ejército. Acólitos de otras eras. Espera, puedo ver a casi 1000 personas, ¿sabes? Y eso es justo lo que está en la pantalla. Kohou recogió una máscara agrietada, haciendo una mueca de duda en su rostro. Natsuki-chan los capturó a todos. No fue solo el trabajo de Minamiya Natsuki. Desde hace mucho tiempo, ha habido suficientes prisiones de otro mundo repartidas por el mundo como para aturdir la mente. Kohou nunca hubiera esperado eso. Y, continuó Yukari, todas están conectadas en las partes más profundas de sus cimientos. La Orden Delfín se llevó a Minamiya Natsuki para abrir esa puerta. Es una hazaña que ningún demonio o hechicero normal podría lograr. Probablemente haya una bruja entre el enemigo. Una administradora de una prisión como la Bruja del Vacío. Entonces, el punto es, romper las máscaras y eso es todo. Kohou, que había perdido la noción de lo que estaba diciendo, verificó 2 veces lo que tenía que hacer en ese momento. Los diversos acólitos de la Orden Delfín eran enemigos poderosos, pero si romper sus máscaras era suficiente, eso facilitaba mucho las cosas. Eso puede ahuyentarlos temporalmente, dijo el gato, aplastando sus esperanzas. Sin embargo, si adquieren nuevas máscaras, regresarán una y otra vez.
No es una solución definitiva. Entonces, ¿qué debería hacer? Están usando una ruta a la barrera penitenciaria actual para convocar a estos fantasmas del pasado. Simplemente tienes que cerrar esa ruta. Es por eso que te estoy preguntando lo que debo. Kohou se interrumpió con un grito ahogado. Estaba mirando por encima de la cabeza. Kohou había visto previamente un espectáculo similar al espacio oscilante que cubría el cielo. Era la misma vista que cuando la fortaleza gigante conocida como barrera penitenciaria había escapado del control de Minamiya Natsuki, apareciendo en la isla Itogami. Ya veo. Todo lo que necesito hacer es recuperar a Natsuki-chan. Equivale a eso, sí. El gato negro asintió exageradamente. Normalmente, es una gran tarea simplemente llegar a una prisión de otro mundo, pero convenientemente para ti, la puerta está actualmente abierta de par en par. Si tienes un mago que emplee control espacial, volar hacia allí no es una perspectiva difícil. ¿Qué dices, Kanase Kensa? El antiguo ingeniero mágico del palacio, que llegó a la parte superior de las escaleras en ese mismo momento, estaba sombrío. Dios mío. Lo dices como si fuera muy fácil, Endo Yukeri. No era tanto que hubiera venido a ver cómo estaban, sino que también se había dado cuenta, su magia de control espacial era indispensable si se quería corregir esta peligrosa situación. Gracias a que la puerta se abrió, la barrera penitenciaria se encuentra en un estado bastante inestable. Puedo tomarme la molestia de llevarte adentro, pero no puedo prometer que pueda traerte de vuelta con seguridad, advirtió Kensa. Kohou se encogió de hombros en silencio. Seguro que no le gustaba la idea de ir a un lugar aterrador como una prisión de otro mundo, pero no era el momento de decir algo así. Si fuera posible, me gustaría acompañarte, pero desafortunadamente, este cuerpo es un familiar controlado remotamente, dijo Yukeri con preocupación. Dejo esto en tus manos, cuarto progenitor. Incluso con el poder de Yukeri, el interior de la barrera penitenciaria estaba más allá del alcance efectivo para controlar a su familiar. Bueno, no puedo discutir con eso, pensó Kohou asintiendo. Por favor, quédense aquí y protejan a Kanase y a los demás, dijo. Me las arreglaré de alguna manera. Básicamente, tengo que enviar volando a esa bruja de la Orden del Fin, ¿verdad? Bueno, me imagino que ese tipo de cosas es tu punto fuerte. El gato negro parecía complacido. No estaba realmente seguro de si ella lo estaba elogiando o menospreciando. Kohou abofeteó sus mejillas para mentalizarse y le habló a Kensa. Hazlo, viejo. Kensa dejó escapar un pesado suspiro. No tienes derecho a llamarme suegro. Quiero decir. Legalmente hablando, ni tú ni Kanen tienen la edad suficiente para casarse todavía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Las palabras de algún modo profundas de Kensa confundieron a Kohou. Sin importarle la reacción de Kohou, Kensa mantuvo una mirada estoica mientras trazaba un círculo mágico en el suelo. Estaba abriendo una puerta de teletransportación. Después de completar el círculo mágico detallado en un abrir y cerrar de ojos, el paisaje circundante se balanceó. En la visión de Kohou, esto se superpone con una fortaleza de aspecto familiar como si fuera algún tipo de ilusión. No lo harás. ¿Qué? De repente, justo al borde de la activación completa del hechizo de teletransportación, Kohou fue golpeado por un impacto lateral. Una enorme bola de fuego cayó sobre el vestíbulo del laboratorio, provocando una tremenda explosión. Bañado por la ráfaga de viento a quemarropa, el cuerpo de Kensa salió volando. El círculo mágico alrededor de Kohou desapareció, cancelando así la teletransportación. El sentimiento ferozmente desagradable similar al mareo hizo que Kohou cayera de rodillas, después de lo cual fue asaltado por un nuevo impacto explosivo que parecía enviado deliberadamente tras él. En verdad, este fue un ataque de los acólitos de la Orden del Fin. Solo habían aparecido 2 acólitos. Reconoció las máscaras que llevaban. Una máscara tenía un motivo como una bestia demoníaca reptiliana, la otra estaba modelada según el cráneo de un toro. Eran de los acólitos iniciales que habían atacado a Kohou y compañía en la parte del subflotador, del círculo interno de The Blood. Kanase Kensa. El gato negro trató de correr hacia donde había caído el ingeniero herido. Pero antes de que el gato pudiera hacerlo, un hermoso niño rubio se paró frente a él. Verlo hizo que Kohou dudara de sus propios ojos. El chico que supuestamente era el último jefe de la guerra electoral estaba parado ante los ojos de Kohou. Había traído solo 2 acólitos con él. El niño mantuvo los párpados cerrados mientras hablaba con un tono de voz suave. Si es posible, hubiera preferido no volver a encontrarte así, pero no se puede evitar. No puedo permitir que liberes a Minamiya Natsuki todavía. Su aura era serena, sin malicia evidente en absoluto. Sin embargo, él fue el autor intelectual que planeó esta guerra, envolviendo la isla Itogami en un vórtice de conflicto. The Blood. Poniéndose de pie, Kohou rodeó todo su cuerpo con una niebla carmesí imbuida de energía demoníaca. Todos los pensamientos problemáticos de estrategia desaparecieron de la cabeza de Kohou. Que el siempre escurridizo, The Blood, apareciera en persona fue una suerte inesperada.
Si Kohou pudiera derrotarlo aquí, la guerra electoral habría terminado. Era una oportunidad única en la vida. Nyanko-sensei, cuida al padre de Kanase. Kohou cargó hacia el chico, quien lo esperaba con una hermosa sonrisa. De Blood empujó su mano derecha. Una increíble energía demoníaca se arremolinaba en la palma de su mano. Estaban a escasos metros de distancia. Ambos convocaron simultáneamente a sus Kenjus a quemarropa. El choque de enormes energías demoníacas hizo que el mismo aire se agrietara. El impacto sacudió el suelo de la isla artificial e innumerables tornados volaron los edificios circundantes. Parte 4. Yukina-chan. Estoy tan feliz. Estaba preocupada. Saludando a Yukina y a los demás cuando llegaron al edificio de la escuela estaba Nagise, quien vestía un blazer de la Academia Tensou. Corrió hacia Yukina y la agarró en un fuerte abrazo. Yukina le devolvió el fuerte abrazo. Me alegro de que estés a salvo, Nagisa-chan. ¿No estás herida? Tengo vendajes pegados por todas partes. Ah, mantén eso secreto de Kohou-kun, de acuerdo. Sí. Al ver cómo Nagise señalaba sus rótulas raspadas, la expresión de Yukina se relajó de alivio. No era una situación que justificara ni una pizca de optimismo, pero sintió que encontrar a Nagise había aligerado considerablemente su estado de ánimo. Yukina sintió que la chica llamada Eketsuki Nagise tenía un talento misterioso para aliviar el estrés de los demás. Después de tomarse un momento para saborear su placer por reunirse con Nagise, Yukina inspeccionó el área. Sus ojos se hincharon cuando su expresión se puso rígida, porque había notado a un hombre extranjero alto sentado con las piernas cruzadas en el techo del edificio de la escuela. A su lado había una mujer con una belleza madura que recordaba haber visto antes. Yase-senpai. ¿Por qué están? Suprimiendo su presencia, Yukina retrocedió hacia Yase, quien estaba desplomado contra una cerca en el techo. Yase negó con la cabeza con una expresión de dolor. Yo tampoco lo sé realmente. Para empezar, parece que no son nuestros enemigos por el momento. Ah, ya veo. Yukina se quedó en silencio. Kijurambarada no le prestaba atención mientras se llenaba las mejillas con una deliciosa hamburguesa de una bolsa de suministros de mar. Sana Alaska hizo una sonrisa mientras limpiaba un poco de mostaza de su mejilla. Yukina sintió un ligero dolor de cabeza mientras se tapaba los ojos con una mano. Sabía que el primer progenitor estaba visitando la isla Itogami, pero ni siquiera ella esperaba encontrarlo comiendo una hamburguesa en la azotea de una escuela para niñas. Además de eso, parecía estar cooperando con Yume para proteger el dominio de la Academia Tensou. Yukina no tenía ni idea de cómo reaccionar en un momento como este. Yukina estaba completamente perdida cuando alguien la siguió de mala gana con pasos pesados. Cuando Yukina miró hacia atrás, vio a Sisuri detrás de ella, con la cabeza gacha, aparentemente muy incómoda. Kasugaya-san. Me gustaría hablar con la chica llamada Iguchi Yume. Dijo Sisuri dócilmente mientras entrelazaba sus inquietos dedos índice izquierdo y derecho. Sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas. Como alguien que la conocía personalmente, una mirada tan inesperada en su rostro dejó a Yukina tentada a estallar en carcajadas. ¿Tienes algún tipo de asunto conmigo? Jai. Cuando una voz la llamó abruptamente desde atrás, la ya nerviosa Sisuri dejó escapar un grito agudo. De pie justo al lado de Yukina y Sisuri estaba una joven que vestía el uniforme de la Academia Tensou. Era una estudiante de primaria con un rostro adorable, su apariencia recordaba a un gato temperamental. ¿Tú eres la gobernante de este dominio? Sí, soy Iguchi Yume, respondió con perfecta cortesía. Quitándose la boina que llevaba puesta y sosteniéndola contra su pecho, se inclinó profunda y cortésmente hacia Sisuri. ¿Eres Kasugaya Sisuri del dominio de la Academia Saikai? Sí. Muchas gracias por salvarme en un momento tan peligroso antes. Tienes mi agradecimiento como representante del dominio de la Academia Tensou. Ah. Espera aún, ¿cuál es el significado de esto? Imeraji Yukina. Sisuri agarró el brazo de Yukina, la atrajo hacia sí y le habló en voz baja. Yukina miró hacia atrás al ver a Sisuri ferozmente consternada con un aire inquisitivo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Esta chica es ridículamente linda. Es un poco descarada, pero es sensata, puede saludar a la gente correctamente, también es pequeña y delicada, y sus mejillas se ven muy suaves, su piel también es brillante. Bueno, entiendo por qué la encuentras linda. Entiendo cómo se siente, pero todavía está demasiado emocionada por esto, pensó Yukina. Lo siento por ser descarada. Me lo dicen seguido. Yume bajó la cabeza con una actitud bastante adulta. Sisuri negó con la cabeza con urgencia.
Estás equivocada. No quise decir eso de mala manera en este momento, quiero decir en el sentido de que eres confiable, todo lo que podría desear en un aliado. Un aliado. Yume miró a Sisuri con desconcierto. Lidiane desmontó de su tanque y se unió a la conversación, claramente a favor de la idea. Ya veo. Formar una alianza con el dominio de la Academia Saikai es una idea considerable. De hecho, ella ha pasado por muchas batallas, y Sisuri Dono es vista como una candidata a gobernante confiable. Como para respaldar sus palabras, una atmósfera afirmativa comenzó a fluir entre las otras estudiantes que permanecían en la tienda de mando. Sisuri salvando a Yume ante sus ojos fue un factor importante, una hazaña suficiente para que la gente de la Academia Tensou confiara en Sisuri. Pero, ¿cómo se forma una alianza? Yume preguntó. Era una pregunta razonable. Yukina y Sisuri se miraron a la cara, en conflicto. También era su primera experiencia con una alianza, por lo que no conocían los detalles tangibles. Deben activar la aplicación, gobernante, y leer el código de barra secundario de la pantalla del aliado participante, explicó Lidiane. Ya se sacudió la cabeza con cansancio mientras Lidiane los ayudaba cortésmente a operar la aplicación. Ese es un gran diseño. Parecen solicitudes de amistad para un videojuego. Con un trabajo torpe, Sisuri y Yume operaron sus aplicaciones, y después de repetidas pruebas y errores, lograron formar una alianza. Por supuesto, dado que esto no era un videojuego, formar una alianza no significaba que nada hubiera cambiado a simple vista. Tampoco hubo ningún cambio en sus atuendos o algún tipo de fanfarria llamativa sonando de fondo. No obstante, los efectos de formar la alianza se hicieron evidentes de inmediato. El sistema de comunicación del tanque de Lidiane de repente recibió un mensaje. Oh, Emperatriz Dono. Al subir a la cabina del tanque, Lidiane alzó la voz cuando vio el icono del remitente. A través de los altavoces externos del tanque se oía la voz de Asahi, que Yukina conocía también. Ah. Probando, probando. Parece que finalmente logré pasar. ¿Estás escuchando esto, piloto de tanques? De hecho te estoy escuchando. Emperatriz Dono, tienes buena salud. Por el hecho de que pasé, parece que Kasugaya-san llegó allí sana y salva. Emperatriz Dono. El desconcierto nubló la expresión de Lidiane. Teniendo en cuenta que finalmente se habían puesto en contacto, el comportamiento de Asahi era extraño. No captó el tono de voz de Lidiane por encima del terrible ruido de fondo que entraba en la señal. No, esto no era ruido de fondo. Era el sonido de una explosión. Los efectos secundarios de las ráfagas de viento hicieron temblar los sonidos a través del micrófono. Micrófono. Se escuchaban gritos a lo lejos. Estar en medio de la evacuación podría haber explicado que la respiración de Asahi fuera difícil. El combate estaba teniendo lugar cerca de ella. Piloto de tanques, por favor. Dile a Imeraji y Kasugaya que no deben volver a la Academia Saikai. Busquen a Kohou, encuéntrense con Eli. El estado de la transmisión empeoró y la voz de Asahi se volvió distante, mezclada con el sonido de los paneles de vidrio rompiéndose. La Orden del Fin no es el único enemigo. El verdadero objetivo de la guerra electoral es, la voz de Asahi se volvió progresivamente más entrecortada hasta que finalmente se cortó por completo. Lidiane operó su sistema de comunicación con urgencia, pero Asahi no respondió a sus llamadas. Lo único que escuchó por los altavoces fue el sonido de una estática feroz. ¿Qué demonios? ¿Qué podría significar esto? Sisuri murmuró mientras miraba su propio teléfono inteligente. Probó los números de Rui y Juno uno tras otro, pero tampoco respondieron. Ella se mordió el labio con preocupación. ¿Fueron atacados por la Orden del Fin?, preguntó Yase. Yukina negó firmemente con la cabeza. Mientras está en la Academia Saikai, Aiba-senpai puede emplear la purificación, y la Sasasaki-sensei también está allí. No creo que sean fácilmente vencidos, incluso si la Orden del Fin es su oponente. Además, la expresión de Yase se volvió aún más grave. Ella dijo que el enemigo no es solo la Orden del Fin. ¿Qué diablo significa eso? Yukina volvió a negar con la cabeza, ella no tenía una respuesta. Cuando se trataba de enemigos más allá de la Orden del Fin, sus primeros pensamientos eran los candidatos a gobernantes de otros dominios, pero no creía que ni siquiera los candidatos a gobernantes en las clasificaciones superiores le dieran una pelea dura a Asahi en su estado actual. Además, ¿qué quiso decir con eso de reunirse con Senpai?, murmuró, hundiéndose en sus pensamientos. Imeraji Yukina, dijo Sisuri, rompiendo su concentración. Debemos dejar de lado esa charla por ahora. Sisuri estaba mirando hacia el cielo cuando comenzó a cubrirse con el crepúsculo.
Una aurora con los colores del arco iris se derramó desde el aire oscilante que cubría todo el cielo. La Orden del Fin había reiniciado su asalto. Yase se aclaró la garganta, visiblemente tenso. Oye, ¿no parece que un montón de acólitos están apareciendo por aquí? Estaremos bien. En comparación con el asalto inicial, el número de acólitos que aparecían había aumentado. Además, era obvio que muchos de ellos estaban siendo desplegados dentro del dominio de la Academia Tensou. Estos últimos superaban los 200 con espacio de sobra. Parecería que los acólitos dan prioridad a los dominios de mayor rango, dijo Lidiane. Maldición. Esta curva de dificultad es demasiado intensa. Ya se gimió. Sin embargo, Yukina y los demás no tenían el lujo de expresar quejas, los acólitos entraban en tropel a la Academia Tensou uno tras otro. Distorsión. Juzgando que derrotarlos uno por uno llevaría demasiado tiempo, Yukina lanzó tabletas rituales de plata al cielo. Estos se transformaron en aves rapaces que asaltaron a los acólitos inmediatamente después de materializarse. Ya había oído hablar del punto débil de los acólitos de Yume y los demás. Ella pensó que el poder de ataque de un Shikigami era más que suficiente si solo se trataba de romper sus máscaras. ¡Puaj! Pero sintió una descarga eléctrica a través de la esencia espiritual que usaba para controlar al Shikigami. En un abrir y cerrar de ojos, los contraataques de los acólitos derribaron a los Shikigamis que Yukina había liberado. ¿Qué pasa con esta gente? Son muy fuertes. Shisuri chilló, haciendo que Yukina se preocupara. Shisuri estaba luchando contra una especie de bestia. Esta persona no solo tenía excelentes habilidades físicas, sino que también venía armada con enormes garras tan duras como el metal. Sus ataques eran rápidos, pesados. Shisuri, una paladín con habilidades que rivalizaban con las de un guerrero chamán, estaba completamente abrumada. Las ametralladoras del tanque robot no pudieron penetrar una poderosa barrera defensiva. Los ataques mentales de Yume tampoco fueron efectivos. Aunque trató de emplear la horda de bestias demoníacas, lo mejor que pudo lograr fue protegerlos a las otras dos. Durante ese tiempo, el número de acólitos de la Orden del Fin aumentó, exponiendo al peligro a los residentes comunes de la ciudad que se refugiaban dentro de la escuela. Yaseki, gritó Nagise desde la tienda de mando. Un acólito levantó una guadaña apuntando a Yase, quien había caído tratando de proteger a Nagise. Yukina trató de correr para salvar a Yase, pero de repente se detuvo. El acólito que empuñaba la guadaña no la había balanceado hacia Yase. Soltando la guadaña, fue el acólito quien dejó escapar un grito de angustia. Una daga aparentemente volando de la nada había apuñalado al acólito en la cabeza. Al darse cuenta de la daga, Ki se encogió de hombros, visiblemente abatido. TCH. Así que el bastardo ya nos alcanzó. Con su máscara destruida, el acólito se disipó ante los ojos de Nagise y Yase. Después, todo lo que quedó fue la daga que había atravesado la máscara, una daga con una hoja negra como la noche. Esa daga. Podría ser. Los ojos de Yukina se abrieron de par en par cuando notó una poderosa energía demoníaca que hizo temblar el aire. Cuando miró hacia atrás, vio un cielo enterrado en la oscuridad. Era una horda de dagas. Estas dagas no eran meras armas. Eran masas de energía demoníaca lo suficientemente densas como para manifestarse en forma física. Eran un arma inteligente, el kenju de un vampiro. Baila, gula. Una voz masculina llena de dignidad resonó. Guiadas por su voz, las dagas negras se precipitaron hacia los acólitos. Todos los acólitos que aparecieron en el dominio de Yume tenían sus cuerpos destrozados, disipándose todos a la vez. Sus máscaras fueron pulverizadas, sin dejar siquiera fragmentos. Todo terminó en un segundo. Tantos acólitos en tan poco tiempo. Shisuri murmuró aturdida mientras sostenía su larga espada carmesí lista. Incluso el acólito bestia con el que había tenido tantos problemas se había desvanecido, su máscara se había roto con facilidad. Con su deber completado, las dagas negras también desaparecieron. Su vampiro anfitrión había desechó la convocatoria. El hombre que controlaba la horda de dagas se reveló desde dentro de la oscuridad. Era un hombre alto de piel blanca. Llevaba un abrigo antiguo finamente confeccionado. Y tenía el pelo tan negro como la noche. Era Beres Aladar, presidente de la Asamblea Imperial del Imperio Warlord. Como vampiro de la vieja guardia cuyo pedigrí estaba conectado directamente con el primer progenitor, era el más poderoso de la nobleza vampírica, lo más cercano a un progenitor. Ki, todavía sentado en el borde del techo, le dio a Aladar un pulgar hacia abajo y lo abucheó como un niño pequeño. Oye, no te robes las mejores escenas de tu ancestro.
No sabes leer el ambiente, como siempre, Aladar. Sana se puso de pie como si estuviera abrazando a Ki mientras sonreía burlonamente y estaba de acuerdo con su pareja. Tienes razón. ¿De dónde vino eso? Aladar suspiró profundamente mientras miraba a Ki y Sana con una mirada muy seria. Seguramente bromea, Alteza. Justo cuando han regresado al mundo real por una vez, ¿cuál es el significado de salir de su camino para involucrarse en un alboroto como este? Ki habló sin una sola pizca de culpa en su voz. ¿Realmente debes preguntar? No hay forma de que pueda haber un evento divertido como este y no meter el dedo en él. Las sienes de Aladar se contrajeron. Estaba tratando de contener su irritación. Esto será un... No, ya. Se ha convertido en un tema de preocupación internacional. Si Falgacer y Chaos Bride se enteran de que ha invadido el territorio del cuarto progenitor sin permiso, no dirán nada. Bueno, solo mira. Se pondrá realmente interesante en un momento. Alteza. Aunque el tono de Ki era confiado, Aladar no lo compartió. Inmediatamente después, una explosión parecida a una erupción volcánica sacudió ferozmente toda la isla Itogami. Cuando Yukina y los demás miraron reflexivamente hacia atrás, vieron un tornado gigante que se elevaba cientos de metros en el aire. En el centro del giro estaba el Kenju de un vampiro. Había un bicornio escarlata que brillaba como si fuera una especie de espejismo, y también había un bicornio negro como el azabache. La colisión de los dos Kenjus dispersó ráfagas explosivas en todas direcciones, convirtiendo los edificios circundantes en polvo. Esos Kenjus. El cuarto progenitor. ¿Quién es su oponente?, exclamó Aladar, con su expresión horrorizada. ¿Así que ha comenzado? Más pronto de lo que pensaba. Ki estaba disfrutando esto. Su expresión era la de un niño inocente. Akatsuki-senpai. Yukina agarró fuertemente su lanza. No había duda de que Kohou estaba luchando contra The Blood. No había ninguna garantía de que Kohou pudiera derrotar al chico que controlaba a los mismos Kenjus que el cuarto progenitor por sí mismo. Yume llamó a la vacilante Yukina. Por favor, Yukina One-san. Ve. Yume-chan. Protegeremos este dominio. Entonces, Yukina One-san, cuida de Kohou-san. Las palabras y los ojos llenos de determinación de Yume eran poderosos. No había manera de que Yume no se sintiera incómoda en el fondo. Los acólitos de la Orden del Fin continuaban con sus ataques, y también se produjo la anomalía en la Academia Saikai. Aún así, había juzgado que en ese momento, enviar a Yukina a salvar a Kohou era lo correcto. Sisuri dio un paso adelante, sombría. Iré también, y Meraji Yukina. Si podemos derrotar a este llamado de Blood, podemos poner fin a esta ridícula guerra, ¿no es así? Su amada espada, Howlis, tenía la característica especial de volverse más fuerte cuanta más energía demoníaca tomaba del oponente que cortaba. Era una de las pocas armas poderosas que podía enfrentarse a los Kenjus de The Blood. Yukina miró a Sisuri y asintió sin decir palabra. Luego, echó a correr hacia el peligroso campo de batalla donde soplaban vientos violentos. Senpai. Parte 5. Los efectos del choque entre dos poderosos Kenjus se sintieron incluso dentro de la barrera penitenciaria. El límite entre la barrera penitenciaria y el mundo real se tensó, sacudiendo ferozmente el interior de la fortaleza. Si el combate continuaba por mucho tiempo, seguramente mantener la barrera eventualmente se volvería difícil. Todavía sujeta por los tentáculos negros, Natsuki murmuró con visible deleite, esta energía demoníaca ridículamente enorme. Eketsuki Kohou, no tiene nada que ver contigo, Minamiya Natsuki. Ni siquiera puedes moverte de este lugar, escupió la chica de ojos rojos. Natsuki dejó escapar una risita desdeñosa. Te equivocas. No es que no pueda moverme. Es que no necesito hacerlo. Pretextos, ya veo. J.E. Sigue ladrando como el perro apaleado que eres, chica pulpo. La expresión de lástima que se apoderó de Natsuki hizo que la chica de ojos rojos apretara los dientes audiblemente. Los tentáculos se ondularon de una manera espeluznante a medida que aumentaba el poder con el que apretaban a Natsuki. Por favor, ten en cuenta tus palabras, bruja del vacío. Incluso si no puedo hacerte daño, tengo formas de hacerte sufrir. Empiezo por desgarrar en pedacitos a ese homúnculo que se niega a morir. Eso no cambiará el hecho de que eres un perro apaleado. ¿Por qué la Orden del Fin se basa en mi barrera penitenciaria? ¿A dónde fue tu prisión? ¿O es esa carne corrompida el precio que pagaste por violar tu pacto con tu guardián? Cierra la boca, gritó la chica de ojos rojos. ¿Qué sabes? Solo has pasado 15 años en tu prisión.
Dio varios pasos amenazantes hacia Natsuki. Incapaz de soportar la presión de sus tentáculos, las cuerdas andrajosas se rompieron y salieron volando, exponiendo la totalidad de su cuerpo. Era hermoso y se veía joven, como si estuviera en su adolescencia, pero eso solo se aplicaba a su mitad superior. Todo, desde sus caderas para abajo, se ramificaba en una masa repugnante de tentáculos entrelazados como si fueran las raíces de una planta. Se parecía a una forma de vida completamente alienígena. El cuerpo de su bruja se había fusionado con el del guardián que había sido el familiar de su demonio. Había consumido su cuerpo como precio por romper su pacto con su demonio. 300 años. Viví dentro de mi prisión de otro mundo durante 300 años. Entonces me di cuenta. La existencia de prisiones de otro mundo no tiene sentido. Aunque estén encerrados en la oscuridad eterna, aunque las aves rapaces les picoteen las entrañas en vida, aunque sean bañados en él. Veneno de una serpiente en el fondo de la tierra, los criminales no pueden ser reformados. No hacen que los criminales desaparezcan del mundo, mientras que los crímenes solo aumentan. ¿Así que te escapaste? ¿Abandonaste tu deber como alcaide de la prisión? Natsuki preguntó en un tono de voz plano. Te equivocas. Me di cuenta de algo importante. Solo el miedo. Gobernar a través del miedo abrumador es lo único que puede mantener el crimen bajo control. Los feos y lamentables criminales deben ser juzgados de inmediato, salvaje y cruelmente. Entonces esta es la razón por la que te convertiste en un acólito de la Orden del Fin. Incluso cuando estaba cautiva, Natsuki se burló de su captor con una sonrisa maliciosa. No me hagas reír. La única fea y lamentable eres tú. Según tu lógica, ¿no deberías ser tú la primera en la fila para ser juzgada, Merriloe, la bruja de la venganza? ¿Qué hiciste con el poder de bruja que obtuviste de tu pacto con un demonio? ¿Las prisiones de otro mundo no tienen sentido? Por supuesto que lo tienen. Los alcaides de esas prisiones son los criminales sobre los que pesan los crímenes más pesados de todos. Esta ociosidad eterna es el castigo que se nos ha asignado. Estás equivocada, yo. Merriloe negó ferozmente con la cabeza. Sin embargo, Natsuki no dejó de burlarse. Gobernar por el miedo evita que nazcan los criminales, por lo que adoran al cuarto progenitor, el símbolo mismo del miedo. De Blood te ha estado permitiendo imprimirle tus ideales infantiles, nada más. Él no desea genuinamente tal cosa. ¿Qué sabes? Merriloe pareció exprimir su voz mientras hablaba. No me dejaré engañar, bruja del vacío. No seré seducida por tus palabras. No tengo ninguna razón para engañarte. Incluso sin recurrir a métodos indirectos como ese, ahuyentar a gente como tú es un asunto simple. Las mejillas de Merriloe se sonrojaron de ira. Más pretextos de tu parte. ¿Qué puedes hacer con tu guardián sellado así? ¿Crees que es suficiente con sellar a mi guardián? Esta prisión me pertenece. ¿Qué? Merriloe no pudo ocultar su malestar. Una voz áspera y salvaje resonó por toda la sala de la fortaleza en la que se encontraban ambas chicas. Ja, ja. Vamos, hacha cortadora de tormentas. Cuando Merriloe miró hacia atrás sorprendida, fue asaltada por un impacto como si la hubiera atropellado un automóvil. Se sentía como si hubiera sido cortada por un hacha gigante e invisible. Varios tentáculos fueron triturados y arrancados, la chica misma fue enviada a volar, chocando contra una pared. ¡Ga! ¿Qué? Merriloe tosió sangre ferozmente. Ella no supo que la golpeó. No había sentido ninguna energía mágica antes de recibir el golpe. Ah. ¿Qué diablos pasa? No eres Minamiya Natsuki en absoluto, ¿verdad? Pensé en sacudirla un poco, y que, me equivoqué de chica. Un joven de pequeña estatura con rastes se acercó a la chica caída. Llevaba ropa de varias capas empleando colores llamativos y vestía jeans viejos de calle hasta la rodilla. Sus palabras y acciones groseras y la expresión de su rostro hicieron un trabajo espléndido al hacer que pareciera un tonto. Sus palabras y gestos no lo hacían parecer el aliado de Natsuki. Sin embargo, como resultado de su ataque, Merriloe salió volando, liberando a Natsuki de sus tentáculos. Lo hiciste bien, mono de montaña. Natsuki aterrizó suavemente y le lanzó una mirada. ¡Ah! El joven mostró crudamente los dientes al ser llamado mono de montaña, pero un hombre diferente. Lo detuvo. Detente, Estolade. Este era un hombre de gran estatura con todo su cuerpo envuelto en gruesas placas de metal. Tenía la piel color acero y el cabello ceniciento. En su espalda, portaba una gran espada igual a su considerable altura. Como arma, Askeladd despreciaba el equilibrio y la facilidad de uso, fue forjada con el único propósito de cortar en dos el resistente cuerpo de un dragón.
Y bañado en la sangre de un dragón, su carne había sido profanada con la maldición de la inmortalidad. Este era el gran pecador, Brut Tumblegraf, descendiente de un clan de cazadores de dragones, y agente de la Iglesia Europea Occidental. Comprendemos la situación, bruja del vacío, pero ¿cuál es tu intención al dejarnos salir de nuestras celdas? El mercenario asesino de dragones planteó la pregunta a Natsuki con una mano todavía en la empuñadura de su gran espada. No te estoy pidiendo que luches contra la Orden del Fin. Tampoco pretendo otorgar amnistía. Esto es simplemente libertad condicional de forma temporal. Respondió Natsuki con altivez, pero solo si lo desean. Estolade exclamó con irritación visible, ¿crees que haríamos algo solo porque nos lo pediste, idiota? Oh, lo hago. Una vez que entiendan su verdadera naturaleza, eso es. En ese instante, las expresiones de Dumblegraf y Stola cambiaron. Lo que se apoderó de Dumblegraf fue deleite, y lo que se apoderó de Stola fue una mirada de furia. ¿Acaso? Muy bien. Seguiré tu plan. TCH. No me gusta exactamente que me usen así, pero definitivamente no es el momento de jugar contigo. Mierda. Cuando Stola golpeó violentamente un puño contra la pared, apareció un grillete de metal en su muñeca izquierda. Esta era la marca de un convicto de la barrera penitenciaria. Incluso si salieran al mundo real, estarían atados a la barrera penitenciaria por una cadena invisible. El tiempo que les concedo es de 48 horas. Por cierto, no dañen a seres humanos no involucrados. No, si no quieren que los arrastre de vuelta a sus celdas antes de que puedan cumplir sus objetivos, claro. Comprendido. Fe. Un balanceo similar a una onda en el espacio envolvió a los dos criminales. Luego, desaparecieron de la vista. Habían sido enviados desde la barrera penitenciaria en el sueño de Natsuki al mundo real. Lo único que quedaba era Natsuki, dueña de la barrera, y los tentáculos cortados que aún se retorcían. Así como la herida Merriloe. Tosió sangre fresca mientras se levantaba. Nunca imaginé que irías tan lejos como para liberar a los criminales de la barrera penitenciaria, para permitirte escapar de nosotros. Los tentáculos que había cortado Stolade habían terminado de regenerarse en gran medida. Los tentáculos, un familiar del diablo, probablemente le otorgaban habilidades regenerativas que la hacían casi inmortal. Mientras la energía mágica permaneciera dentro de su anfitrión, probablemente continuarían propagándose infinitamente, sin poder ser destruidos. Sin embargo, Natsuki miró a esa chica y habló con total indiferencia. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí, perro apaleado? Silencio. Llámame así otra vez, y no importa lo que de Blood quiera, te mataré. Merriloe chilló. Natsuki resopló. Solo inténtalo, perro apaleado. Te mataré. En respuesta a la ira de Merriloe, sus tentáculos se hincharon explosivamente. A partir de ahí, se convirtieron en un tsunami negro como el carbón mientras se abalanzaban sobre la indefensa Natsuki. La horda de tentáculos se detuvo, todo gracias a un brazo. Pertenecía a un caballero dorado y mecánico, el guardián de Natsuki. Una sonrisa salvaje se dibujó en los labios de Merriloe. Eso no puede detener. Ella y Natsuki eran ambas guardianas de la prisión. Ambas habían pagado el mismo precio por sus poderes como brujas. En otras palabras, sus guardianes estaban en pie de igualdad. Sin embargo, Natsuki estaba usando la mayor parte de su energía mágica para mantener la barrera penitenciaria. Merriloe ya había abandonado su propia prisión. El precio por violar su pacto fue que su guardián consumiera la mitad de su cuerpo, pero esto solo aumentó la energía mágica que podía emplear libremente. En una batalla 1 a 1, no había razón para que el actual Merriloe perdiera contra Natsuki. ¿Qué? Merriloe estaba segura de la victoria cuando sus mejillas se tensaron por la conmoción y el terror. Cuando apareció el guardián de Natsuki, su apariencia no era la que esperaba. Las hermosas placas doradas de la armadura cayeron, exponiendo las entrañas del guardián. No había ningún caballero dentro. Oscuridad total de la que ninguna luz podía escapar, 3 ojos de los que brotaban llamas, era como si se le hubiera dado forma al vacío del abismo. ¡Oh cielos! Natsuki dejó escapar un lánguido suspiro. Se ha liberado de sus ataduras. Presa del miedo, Merriloe trató de retroceder, pero el guardián de Natsuki no permitiría tal cosa. La increíble atracción gravitacional de su oscuridad atrapó los tentáculos de Merriloe y no los soltó. Escuché que Reingold puede distorsionar el tiempo en este mundo simplemente manifestándose. Entonces esa armadura mecánica trataba de restringir su poder, dijo Merriloe. Te concederé tu deseo, bruja de la venganza.
Natsuki sonrió hermosamente, pero infundió terror en el corazón de Merriloe. El monstruo atendió al lado de Natsuki. No. Por favor, detente. Los labios de Merriloe temblaron débilmente. La bestia de la oscuridad agarró sus tentáculos, atrayéndola con una fuerza abrumadora, como si estuviera matando una mosca. La bruja con forma de muñeca adquirió un aura inhumana. Que este feo y lamentable criminal sea juzgado salvaje y cruelmente, los gritos de la acólita de la Orden del Fin resonaron en la habitación de la antigua fortaleza. Parte 6. Con todo su cuerpo envuelto por vientos furiosos como tornados, Kohou aterrizó en un suelo artificial que amenazaba con romperse. Estaba en el subflotador frente a Island South, anteriormente la ubicación de la pista de aterrizaje de la Guardia Costera. Para Kohou, era el lugar donde comenzó la guerra electoral. El subflotador destruido en la batalla previa al amanecer se había dividido en innumerables unidades, flotando sobre el mar como hielo a la deriva. Por supuesto, no había señales de vida humana en ninguna parte, ni había edificios que preocuparse por romper. No había campo de batalla más adecuado para que Kohou realmente se soltara. Deblood, impresionado con Kohou, le habló a su enemigo. Ya veo. Así que tu ataque inicial fue atraerme a un área despoblada. A pesar de que supuestamente había recibido un ataque frontal del Kenju de Kohou, parecía ileso. Había convocado a su propio Kenju para cancelar el ataque de Kohou. En otras palabras, los Kenjus de Deblood poseían un poder igual a los del cuarto progenitor. ¿Quién diablos eres tú, Deblood? Kohou convocó a un nuevo Kenju. Este era Davi Crystallus, el Kenju de control mental. Deblood contrarrestó la convocatoria de Kohou de inmediato, inutilizando el mal de ojo con su propio Kenju. ¿Por qué me encerraste en la isla de Onrai? Kohou convocó a otro Kenju, uno con llamas púrpuras, Shoule Viola. Esto también fue evitado. La mantícora oscura de Deblood bloqueó las llamas venenosas de Shoule Viola. ¿Por qué empezaste esta guerra electoral? ¿Por qué usas los mismos Kenjus que yo? Kohou convocó a Natras y Nereus. La niebla plateada de la enorme bestia cubierta de caparazón fue empujada hacia atrás por la niebla negra del propio Kenju del chico rubio. ¿Por qué te pareces tanto a Aurora? Kohou convocó a otro Kenju. Sin embargo, estaba en un lugar imposible de interceptar para el niño, debajo del suelo accidentado sobre el que se encontraba. Vamos, Cortauri Suxinu. Un torrente de magma incandescente envolvió todo el cuerpo del chico. El fragmento de isla artificial se derritió, vaporizando el agua de mar con una fuerza increíble. Un vapor blanco salió corriendo, llenando el área circundante. Ya tienes las respuestas a tus preguntas. Escuchó la voz del niño desde el otro lado de la pared de vapor. La voz no sonaba dolida de ninguna manera. Deblood había soportado el ataque sorpresa de magma. ¿Pero cómo? El chico apareció ante él. Yo también soy el cuarto progenitor. ¿Qué? Exclamó Kohou. No fue solo Deblood quien se paró sobre el trozo de isla artificial derretida. También había un hombre que llevaba una máscara de hueso de reptil. Uno de los acólitos de la Orden del Fin había usado su propio cuerpo como escudo para defenderse del torrente de magma. La túnica que lo envolvía se había quemado y su máscara también estaba medio derretida. Sin embargo, su cuerpo estaba sin un rasguño. Su piel era como escamas de bronce rojo, deslumbrantes llamas que brotaban de ella repelían el magma alcanzando varios miles de grados Celsius. Adelante, Raime Suxinu. KHH, Mesartima Damas. Kohou trató de bloquear el magma negro que le devolvió con cristales de diamante. Sangre fresca brotó del hombro de Kohou. Un ataque desde una dirección inesperada había rebanado el cuerpo de Kohou y los innumerables cristales de diamantes por igual. Cuando el horrorizado Kohou miró hacia atrás, vio a otro de los subordinados de Deblood. Este acólito de la Orden del Fin usaba la máscara de una bestia demoníaca parecida a un toro y empuñaba una hoja curva azul. La otra Howlis. Kohou se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El poder de los Kenjus del cuarto progenitor y los de Deblood eran iguales. Sin embargo, Deblood tenía dos poderosos acólitos. La diferencia en su fuerza era clara. Kohou se desesperó. No vio ninguna esperanza de victoria. Ahora que Kohou estaba arrinconado ante él, Deblood cesó los ataques sorpresa. Luego, en un tono amable, planteó una pregunta. Kenjus son la fuente del poder de un vampiro y sus habilidades de combate en sí mismos. ¿Sabes lo que realmente son, Eketsuki Kohou? Lo que los Kenjus realmente son. La abrupta pregunta del chico dejó en blanco a Kohou. Había convocado a Kenjus varias veces hasta ese momento, pero no conocía su verdadera naturaleza. ¿Cómo nacieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué solo los vampiros podían usarlos? En todo su tiempo. Viviendo en un santuario demoníaco, las respuestas no habían llegado a sus oídos ni una sola vez. Para empezar, Kohou no sabía nada acerca de sus propios Kenjus. Bestias que sirven a los vampiros desde dentro de su propia sangre, bestias convocadas de otro mundo, esta explicación no está equivocada. Sin embargo, tampoco es toda la verdad, explicó Deblood.
Los Kenju son malicia, odio, maldiciones. Son las almas de los mismos dioses corrompidos y transformados en forma de demonios a través de la purificación de Caín, el dios pecador, nacidas de su ira y desesperación. Esos son los Kenjus de un vampiro. Son maldiciones de los dioses. Un escalofrío recorrió la columna de Kohou. ¿Por qué solo los vampiros progenitores podían convocar a tales criaturas con un poder extraordinario? ¿Por qué la fuerza de los Kenjus de los vampiros disminuía con cada generación? Si los Kenjus fueran realmente maldiciones, eso lo explicaría. Los progenitores eran los vampiros que habían sido maldecidos originalmente, sus hijos simplemente heredaban esas maldiciones. Los Warlord, Falgacer, Chaos Bride, ellos, los tres progenitores, fueron los primeros, y se convirtieron en los últimos, de los linajes de los dioses malditos. Fueron ellos a quienes se les otorgó la maldición más poderosa, los Kenjus más poderosos de la moribunda raza Deva. Los Deves. Los antiguos dioses. Murmuró Kohou. Los antiguos dioses que una vez gobernaron el mundo se transformaron en demonios a través del poder del hechizo prohibido de Caín, la purificación. Luego fueron perseguidos por los humanos que deberían haber estado gobernando. Pero si las palabras de Deblood eran ciertas, fueron las maldiciones de los Deves, exiliados del asiento de la divinidad a través de la purificación, las que hicieron a los progenitores sus tres reyes demonio. Sin embargo, incluso con estas maldiciones de los dioses, no pudieron derrotar al dios pecador. Una leve sonrisa se apoderó del niño mientras sacudía la cabeza, aparentemente compadeciéndose de los dioses. Es por eso que los pocos Deves sobrevivientes crearon un vampiro artificial, el cuarto de los progenitores, el más poderoso del mundo. ¿No querrás decir que? Exactamente. Se requirieron nuevos Kenjus para crear al nuevo progenitor. Una gran cantidad de nuevas maldiciones suficientes para llamarlo el más poderoso del mundo, se usaron a sí mismos. Como sacrificios vivos. El chico rubio asintió sin decir palabra. Kohou estaba horrorizado. Los antiguos dioses, los Deves, habían perecido. Habían sacrificado sus propias vidas para crear un nuevo progenitor. Así fue como llegó a nacer el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. Habían creado esta arma asesina de dioses para matar a Caín. El cuarto progenitor debe ser el vampiro más poderoso del mundo. Tienes la responsabilidad de demostrar que es así. Por el bien de aquellos que se convirtieron en parte de la maldición para crear al más poderoso del mundo. Así que esa es toda la razón de este derramamiento de sangre. Kohou fue golpeado por una ira tan feroz que sintió que su mente se alejaba. Probar que el cuarto progenitor era el vampiro más poderoso del mundo, ese era el objetivo de Deblood. Esa fue la única razón de sus acciones. Lo mismo pasó con encerrar a Kohou dentro de la isla Onrai y hacerle experimentar la muerte de sus camaradas una y otra vez. Lo mismo ocurrió con instigar la guerra electoral y exigir que Kohou se anunciara. Estaba afirmando que todo esto era para implementar la maldición de los dioses que habían perecido en la antigüedad. No somos tus enemigos. El cuarto progenitor se debe convertir en el gobernante de este mundo. Nosotros, la Orden del Fin, existimos para este mismo propósito. Gobernante de todo el mundo, ¿eh? No hay forma de que un alboroto en la isla Itogami sea lo suficientemente grande como para causar algo así, maldita sea. Kohou escupió. No te metas conmigo. No. Hay una manera. El chico entrecerró los ojos con deleite. ¿Lo has olvidado? La isla Itogami. Es el altar de la purificación, el mayor legado del dios pecador. Si hubiera una forma legal de obtenerla. Es impensable que los otros progenitores no se movilicen. ¿Una forma legal de tomar la isla Itogami? Ese es el punto de todo esto. Kohou no pudo evitar sentirse abrumado por esto. Según la lógica, el candidato gobernante con el monopolio de todos los dominios se convertiría en el dueño de la isla Itogami, dispositivo mágico para la purificación. Pero el mero hecho de obtener la isla Itogami no significaba que pudieras usarla. En primer lugar, prácticamente ninguno de los actuales candidatos a gobernantes tendría idea de lo que realmente era la purificación. Sin embargo, Kohou no pudo hacer desaparecer sus preocupaciones. Tenía la indeleble y terrible sensación de que había pasado por alto algo, algún tipo de factor crucial. Mi verdadero nombre es Kenan 7. Número 0 de los Kaleid Blood. El niño abrió lentamente los ojos entrecerrados. Observó a Kohou con ojos que ardían como llamas azules. Estos eran, sin una pizca de duda, los mismos ojos que Aurora, la 12ª. Eran los ojos de los vampiros artificiales creados por los Deves. Soy el prototipo del cuarto progenitor, y soy tu sombra. Además, soy el representante de la maldición de los dioses. Con todo el poder que se me ha otorgado, te entregaré el mundo. Antes de que hagas eso, te enviaré a volar y terminaré la guerra electoral. Kohou aulló, ocultando su feroz inquietud interna. Si Deblood estaba relacionado con Aurora, esa era una razón más para poner fin a sus actos viles. Ese era el deber de Kohou como aquel que heredó su poder. 7 Kenan igual a nada. Es inútil.
Una niebla negra como brotó de todo el cuerpo del niño, Kenan. Esta niebla, infundida con una inmensa energía demoníaca, cambió a la forma de una enorme bestia fantasmal. Era una arpía de hielo, o tal vez una siren, desplegando alas transparentes. Soy más fuerte que tú, porque estás incompleto. Ven, Raimes Glacis. Ese Kenju. Un gran frío que brotaba del monstruoso pájaro negro asaltó a Kohou. La superficie del mar que rodeaba el subflotador, y el aire sobre él, se congelaron en una fracción de segundo, deteniéndose. Kohou no tenía forma de compensar este frío, ya que el monstruoso siren de hielo era el prototipo del 12º Kenju del cuarto progenitor, empleando los ataques del último Kenju que Kohou aún no había obtenido. ¡Mierda! Kohou sintió que su propia mente se convertía en niebla blanca. Un vampiro progenitor era inmortal, pero congelarlo por completo aún lo dejaría inmóvil. The Blood. Tenía la intención de congelar a Kohou y avanzar aún más en la guerra electoral durante ese tiempo. Pero a pesar de que entendió esto, Kohou no pudo detenerlo. Ya había perdido la visión y toda sensibilidad en sus extremidades. Incluso su mente se sentía distante. Con la poca conciencia que aún tenía, tuvo la sensación de que escuchó una voz tranquilizadora. Creyó ver el deslumbrante resplandor de la energía espiritual. Yo, guerrera chamán y sacerdotisa de León, te ruego. La elegante expresión de Kenan se contrajo. Saltando a la visión de Kohou había una niña pequeña empuñando una lanza plateada. Oh luz purificadora, oh divino lobo de la ventisca, por tu voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Un pálido rayo de luz emitido por la lanza de la chica atravesó al monstruoso Kenju. Cuando todo su cuerpo recuperó su libertad, Kohou soltó una tos feroz. Imeraji. ¿Estás bien, senpai? Yukina mantuvo su lanza plateada hacia adelante mientras le dirigía una pequeña sonrisa de alivio. Cuando vio su hombro ensangrentado, sus ojos lo examinaron en silencio. En verdad, cada vez que quito mis ojos de ti por unos breves momentos, siempre te lastimas así. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Qué? Este no es realmente el momento de decir esas cosas. Por favor, guarden su pelea para después. Las dolorosas palabras de Sisuri llegaron junto con el sonido agudo de metal chocando con metal. La espada larga carmesí de Sisuri fue golpeada hacia abajo por la misma hoja curva azul que previamente había perforado el hombro de Kohou por detrás. Kazuko. ¿Qué estás haciendo aquí? Obviamente, he venido a salvarte. Dios mío, eres un torpe. Con la fuerza bruta de un Uenai, Sisuri envió por los aires al acólito que empuñaba la espada. Sin embargo, el acólito recuperó el equilibrio en el aire y aterrizó con perfecta calma. Cuidado, The Blood usa los mismos Kenjus que el cuarto progenitor. Además, ese macho bastardo puede ignorar estar en medio de la lava, advirtió Kohou, lanzando una mirada al acólito al lado de The Blood. Entiendo. Por su aura, puedo decir que esta no es una persona normal. Esa hoja azul. Sisuri apuntó su propia espada hacia el otro acólito. En ese instante, Kohou escuchó una voz baja y apagada, llena de resentimiento que parecía resonar desde lo más profundo de la tierra. La voz provenía del acólito que empuñaba la espada. La voz de una mujer llena de ira resonó debajo de la máscara de cráneo de toro. Te he encontrado. Howlis. Sisuri estaba un poco nerviosa por la ira que de repente se dirigió hacia ella. El acólito que empuñaba la espada rugió y entró cortando. El ataque de corte tenía una fuerza increíble. Si fuera Kohou, no había duda de que no podría haber hecho nada para evitar que lo partieran en dos. ¿Qué te pasa? Sisuri apenas logró bloquear el ataque del acólito. Las cautivadoras estrías de la hoja carmesí emitieron chispas cuando la hoja azul y curva chocó con ella. Silencio, descendiente del traidor. ¿Quién traicionó a quién exactamente? Los ataques cortantes del acólito asaltaron a Sisuri sin pausa, y Sisuri continuó defendiendo. Luego, en el momento en que parecía que un ataque había sido completamente bloqueado, la hoja azul curvada emitió un destello de luz. La expresión de Sisuri se contorsionó por la sorpresa. Esta espada fue capaz de disparar su energía demoníaca acumulada en un ataque letal, al igual que sus propias Howlis. Kazuko. Kohou gritó, pero una gran explosión ahogó su voz. Ese mismo ataque fue tan brutal que derribó los restos del subflotador por decenas de metros de ancho. Sin embargo, Sisuri lo soportó. Instantáneamente expulsó energía demoníaca de Howlis para defenderse del ataque de la hoja azul. Su ropa estaba hecha jirones, pero la propia Sisuri estaba prácticamente ilesa. Su tenacidad como Uenai estaba en plena exhibición. Senpai. Justo cuando Kohou dejó escapar un suspiro de alivio, Yukina lo empujó violentamente a un lado. Llamas incandescentes atravesaron el lugar donde Kohou había estado solo un momento antes. El otro acólito que escoltaba a Kenan había arrojado llamas explosivas a través de su máscara. ¿Qué pasa con estas llamas? Por favor, ten cuidado. Este ataque no es magia. Yukina le gritó al desconcertado Kohou. Si las llamas no eran mágicas, eso significaba que Yukina no podía anularlas con Sekkarou.
Probablemente por eso Kohou no había sentido las llamas antes de que fueran disparadas. La máscara que llevaba el acólito se derritió y cayó, quemada por las llamas que él mismo había arrojado. Tomando esto como señal, el acólito cambió de forma. La carne que había tenido forma humana se transformó en la de un reptil que se arrastraba a 4 patas. Su cuerpo ya masivo se hinchó 10 veces más que su tamaño anterior, y su cabeza se transformó en algo más contorsionado. Escamas de color rojo bronce cubrían todo su cuerpo. Enormes alas se extendieron desde su espalda. Tenía una cola larga y serpentina y colmillos afilados como navajas. Tenía una melena y largos cuernos sobresalían de su frente. No puedo creerlo. Eso es un... Yukina exclamó mientras miraba al acólito transformado. Kohou y los demás sabían de una especie capaz de tales transformaciones. Estos eran seres que ostentaban un gran intelecto y energía demoníaca, en el pináculo de la raza. Demonio en un sentido diferente de los vampiros, un dragón. Ahora completamente transformado en un dragón, el acólito arrojó llamas una vez más. Kohou levantó a Yukina y saltó. Era imposible que la velocidad humana normal evadiera el amplio barrido del aliento de un dragón. Chizuru y su oponente continuaron peleando en un lugar más allá del alcance de las llamas. Entonces, un cambio repentino se produjo en el par de oponentes estrechamente emparejados. Chizuru, forzada a ponerse a la defensiva por la ira abrumadora de su oponente, repentinamente atacó, aparentemente harta de todo. «Porque tú, detente ya». «Pam», fue el ruido sordo que resonó entre Chizuru y el acólito. Juzgando que la lucha con espadas no estaba haciendo el trabajo, Chizuru golpeó su frente contra la de su oponente. «GHH». La acólita presionó su propia frente mientras retrocedía. Chizuru no se veía más que elegante a sus ojos, por lo que el acólito, naturalmente, nunca había esperado que Chizuru eligiera un método de ataque tan crudo y bárbaro como un cabezazo. Aparentemente, recibir el golpe de lleno resultó en más daño del que había esperado. ¡Ay, ay! Chizuru también se presionó la frente mientras las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. Después de un momento, Chizuru abruptamente abrió mucho los ojos por la sorpresa. Se había fijado en el rostro desnudo que asomaba por debajo de la máscara rota. «Tú eres». Chizuru trató de continuar diciendo algo, pero sus palabras nunca llegaron a su voz. Con la máscara perdida, la acólita que empuñaba la espada se retiró hasta el lado de The Blood. Cuando Chizuru se movió para hacer un ataque de seguimiento, el dragón la atacó con fuego para hacerla retroceder. Chizuru usó una liberación de energía demoníaca de Howlis para interceptar las llamas y se retiró. De alguna manera logró recuperar el equilibrio y aterrizó al lado de Kohou. El trío recién reunido de Kohou y los demás terminaron enfrentándose al lado de The Blood. Sin embargo, en contraste con la postura agresiva de Kohou, el rostro de Kenan no reveló intenciones hostiles. Miró hacia el cielo de la isla Itogami con leve sorpresa. Era un cielo nocturno sin una sola nube. Yukina parpadeó, sorprendida. La deformación del espacio ha desaparecido. El balanceo de color arcoíris que había cubierto el cielo superior de la isla Itogami se había disipado. Por supuesto, esto significaba que los ataques de la Orden Delfín habían cesado. Este evento fue completamente inesperado en lo que respecta a The Blood. Lo que apareció en sus labios fue una sonrisa de dolor que parecía una expresión resignada. Entonces Merriloe no pudo contenerla. Debería haber esperado eso de la bruja del vacío. Kenan suspiró. Sin embargo, parece que no es demasiado tarde. Nos retiraremos. Entendido. El dragón dejó que el chico subiera a bordo de una de sus garras delanteras. El acólito que empuñaba la espada se subió a la espalda del dragón, mirando a Chizuru. «Hija de Castilla. La próxima vez, te mataré y recuperaré nuestra espada». ¿Qué tontería egoísta es esa? El grito de Chizuru fue impedido por el batir de las alas del dragón. Arrojando llamas de su boca para propulsarse, el dragón se elevó hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. «Nunca te dejaré ir». Kohou giró su mano derecha hacia el dragón que se alejaba. Estaba tratando de derribar al dragón con un kenju. «No, senpai, no debes». Yukina detuvo a Kohou por un momento. No era que temiera que The Blood contraatacara. Fue porque había notado el aura de un nuevo kenju, aparentemente apareciendo para explotar la apertura en las defensas de Kohou. Las estrellas que salpicaban el cielo habían desaparecido en algún momento. En su lugar, el cielo se cubrió con una enorme nube de tormenta negra con rayos deslumbrantes. Este era el nuevo kenju. Innumerables relámpagos liberados por la nube de tormenta atravesaron varios fragmentos del subflotador que flotaban en la superficie del mar. Este fue un disparo de advertencia. Sin una palabra, la silueta del kenju relámpago estaba ordenando a Kohou y a los demás que se fueran. La prueba de esto era que solo la unidad en la que estaban parados Kohou y las chicas había quedado flotando ilesa. Ese kenju. Kohou miró hacia el cielo, sacudiendo la cabeza aturdido. Conocía la verdadera naturaleza de la gigantesca nube de tormenta que cubría el cielo nocturno.
El poder abrumador que rivaliza con un desastre natural proviene de un Kenju que pertenece a un vampiro progenitor. ¿Qué estás haciendo? Giade. De pie en el arco del puente de conexión destrozado que unía a Island South había una hermosa mujer. Con ojos de color jade. La tercera progenitora, Chaos Bride, miró al aturdido Kohou con una sonrisa salvaje.